Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Qué bueno que estamos juntos de nuevo. Oiga, mentiras, mentiras y más mentiras es lo que hay allá afuera. Soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Les voy a hablar de una pregunta, de un tema. ¿Será hereditaria la obesidad? ¿Realmente será que heredamos la condición de ser gordos? Fíjense, sin llegar a esa conclusión todavía, quiero darle unos poquitos de datos para que usted pueda evaluar. Todos los estudios que se han hecho para demostrar que la obesidad es hereditaria, los han hecho con ratas, con ratones. Han tratado de aplicar lo que han aprendido de las ratas y los ratones a nosotros los humanos. Pero le digo más. Todo lo que se ha hablado sobre que la obesidad es hereditaria es teórico. ¿Sabe lo que quiere decir teórico? Teórico es como en una época se decía, hace 500 años, se decía que la Tierra era plana. Y se estudiaba en las mejores universidades de Europa que la Tierra era plana. Y si usted iba a esa universidad y contestaba que la Tierra era otra cosa que no fuera plana, usted se colgaba. Eso era una teoría, hasta que se descubrió que la Tierra no era plana, era redonda. De hecho, el primero que dijo que era redonda, dijeron que estaba loco. La realidad es que hay una diferencia entre la teoría y los hechos. Hay una teoría de que la obesidad es hereditaria. Es una teoría, de la misma forma que había una teoría de que la Tierra era plana. La obesidad está arropando al planeta, está arropando todos los países, afecta a nuestros niños. Yo he observado, y este es mi punto de vista, que la medicina tiene la tendencia a achacarle la culpa a algo desconocido o misterioso, algo fuera de su control, cuando no tienen solución. Por ejemplo, si su niño tiene una infección de algo, pues le van a decir que tiene un cuadro viral. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo que no sabe lo que tiene. Tiene una infección, asume que es un virus, pero no tiene una solución. Y es que siempre que se le achaca a algo que es misterioso, que pudiera ser, es porque no hay una verdadera solución al asunto. Igual que hay gente que dice, mira, yo engordé desde que me casé. Pues ¿será que el matrimonio engorda? ¿Será que el matrimonio tiene muchas calorías y por eso todo el que se casa engorda? Nada de eso es verdad. Déjeme decirle que es verdad, es completamente verdad, que la obesidad es hereditaria. Usted va a decir, antes, pero ahora este señor se contradijo. Sí me contradije. Porque es verdad que la obesidad es hereditaria. Fíjese de la forma en que la obesidad es hereditaria. La obesidad es hereditaria, pero no es hereditaria por los genes. No es hereditaria por el DNA. No es hereditaria por nuestra herencia. Es hereditaria simple y sencillamente porque un niño aprende a comer lo mismo que ve en su casa. Yo llevo más de 10 años trabajando con gente gorda, con niños gorditos y adultos gordos, con gente obesa, con gente con sobrepeso, con diabéticos. Es lo único que yo trabajo hace más de 10 años. He trabajado con más de 25,000 de ellos. ¿Y qué he visto? Me traen unos niños, a veces me traen un niño, he visto niños de 10 años de edad que pesan 200 libras. 200 libras son como 80 kilos. 10 años de edad. Pero cuando yo miro a los padres, veo que los padres están más o menos igual de gordos. Y cuando pregunto qué compran en esa casa para comer, pues compran galletitas, compran pan, compran pizza orgánica. Orgánica, porque obviamente tiene que ser orgánica para que sea una pizza saludable, como si existiera tal cosa. Y realmente ese niño tiene una herencia. ¿Cuál es la herencia que tiene? La herencia que tiene es la herencia de las malas costumbres que cogió en su casa, que tomó en su casa. Así que básicamente la obesidad es hereditaria, pero es hereditaria solamente porque nosotros educamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros pequeños, los educamos con el buen ejemplo o mal ejemplo que les demos. Si les enseñamos a que van a estar todo el día comiendo cosas incorrectas, mucho carbohidrato refinado, no comen ensalada, no toman agua, toman nada más que refresco, comen comidas rápidas de los sitios esos de comida rápida, pues definitivamente va a ser hereditario.
Así que sí, la obesidad es hereditaria, pero lo que es hereditario es las malas costumbres. No se come el cuento cuando le digan, mira, es que tú eres gordita, porque tu familia es gordita. Eso no es verdad. Comparten las mismas malas costumbres. Y oiga, la verdad siempre triunfa.